Muy bien, quiero saludar a la familia Ramos Cadena, a la hermana Inés, la familia Huepe Pérez, a la hermana Gloria y a la familia Ponte Olaya que están ahí acompañándonos y a cada uno de ustedes en esta noche. Bueno, el libro de Filemón vamos a estarlo estudiando así rápidamente, lo que nos dice el libro, esta carta de un capítulo y 25 versículos. No sé si ustedes lo habían leído ya alguna vez todo el libro. Hoy leímos todo el libro, entonces no podemos dar el lujo que nos leímos el libro de Filimón. Bueno, vamos a hacer un estudio rápido. El libro de Filimón es una pequeña carta con un mensaje poderoso. En ella Pablo nos habla del perdón y aceptación y amor fraternal que debemos de tener por las otras personas. Aunque fue escrita ya hace muchos tiempos, bastantes años, su mensaje hoy sigue sonando hoy más que nunca en nuestras vidas. El mensaje de la palabra de esta carta que Pablo escribió. En, y aún más, ¿por qué suena hoy en día esta carta? En un mundo donde el conflicto y la división es común. Cada cual quiere hacer lo que quiera, no aceptamos a todo el mundo, aceptamos al que nos cae bien y en fin. Pero esta carta nos hace reflexionar y nos ayuda a acercar a mirar la realidad en la cual estamos viviendo. Y también nos ayuda a aprender a perdonar, que es la parte esencial que debemos de tener nosotros como cristianos. Filimón nos muestra cómo la fe en Cristo transforma nuestras relaciones los unos con los otros, ¿sí? En esa fe en Cristo transforma nuestra relación con mi prójimo, con los demás. A través de esta carta, Pablo intercede por quién? Por Onésimo, ¿cierto? Mira que es una... Pablo hace una carta y empieza a interceder por quién? Por Onésimo, un esclavo fugitivo pidiendo que sea recibido como un qué? Como un hermano en Cristo. Imagínate usted en ese tiempo que la esclavitud era bien marcada, las relaciones, estas relaciones eran bien marcadas, pero Pablo escribe esta carta intercediendo por este hombre, por Onésimo, que era un esclavo, para que lo recibieran común y corriente como un hermano. Por esto, este acto es bien importante. Lo que hace Pablo, a través de esa carta, Pablo empieza y le escribe, reciben a este hermano no como un esclavo, sino como que hermano cualquiera. ¿Se imaginan donde llegue a una iglesia elitista? Yo he escuchado he escuchado de otras iglesias que ni siquiera permiten tener, por ejemplo, un mercado de pulgas, que porque eso es de muy baja situación. Entonces, pues podríamos mirar esta parte. Por eso, a través de esta carta es lo que hace Pablo. Este acto de mediación destaca la importancia. Mire, Pablo hace un acto de mediación. Pero lo que quiero que destaquemos la importancia de ver más allá de las posiciones, de la posición que debe tener las personas, de la posición que muy bien, más allá de las posiciones de las clases sociales. O sea, aquí Pablo no se puso a mirar de qué estrato social era Onésimo para poder que lo recibieran, ¿cierto? Entonces, eso es lo que podemos destacar. Todos enfrentamos situaciones difíciles y también situaciones de perdón. Que esas situaciones de perdón nos pueden liberar de nuestros pecados y de nuestra relación. Y cuando hay perdón, cuando nos libera de esta situación, también nos une. Cuando usted perdona o es perdonado, entonces la situación es liberada, pero y en el resultado es que nos une un poco más en lo que el Señor quiere. Por eso, en este corto estudio vamos a explorar cómo aplicar estos principios bíblicos en la vida cotidiana. ¿Cómo podemos expresar, cómo podemos aplicar los principios bíblicos que Pablo transmite a través de su carta? ¿Cómo lo podemos hacer? En primer lugar, vamos a mirar un poco el contexto de la carta de Filimón.
Pablo escribió esta carta. ¿A dónde estaba Pablo? Estaba en prisión. Entonces, mira el contexto. Pablo se encontraba que en la prisión, demostrando que nuestras circunstancias no lo limitaban para poder escribir una carta. Las circunstancias no lo limitan. Nuestra capacidad de influir positivamente en otros. Entonces, el versículo 1 dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y al hermano Timoteo, amado fiel. ¿No? ¿Cómo es que dice? Colaborador nuestro, ¿cierto? Entonces, mira lo que la primera parte del versículo, entonces, ¿a dónde estaba Pablo? En la prisión. Estaba preso. Entonces, esta epístola, el apóstol Pablo pide que a Filimón que le perdone y acepte a Onésimo. Que le perdone y acepte a Onésimo. No como esclavo, sino como un hermano. Leamos los versículos 15 y 16. Por eso le decía a algún hermano que nos ayude a leerlos, algún hermano que lea los versículos 15 y 16. Con el... Dice versículo 15 y 16, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Entonces, ¿qué es lo que le dice el apóstol Pablo aquí? Y le pide que lo perdone y le acepte a Onésimo, ¿cierto? Y no como esclavo, y que lo reciban no como un esclavo, sino como un hermano. O sea, esta petición, ¿qué es lo que nos enseña? Nos enseña qué le estaba dando Pablo a Filemón. O sea, ¿qué le estaba dando Pablo? Estaba pidiendo una segunda oportunidad a Filemón para Onésimo. Ajá, pero entonces, ¿qué le estaba dando Pablo a Onésimo? No, no, Pablo a Onésimo. sí. ¿En qué nivel lo estaba colocando? Volvamos a leer. Léalo, volvamos a leer los versículos. La- 15 y 16, ¿sí? sí, sí. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Entonces, ¿qué posición le estaba dando Pablo a Onésimo? Pues una posición de miembro de la De iglesia, igualdad, de igualdad. ¿cierto? Eso le da una posición de igualdad. Dice, esta petición nos enseña que nos enseña sobre la igualdad, que no era Onésimo, no era más o- que Filemón y que todos los hermanos, que lo recibiera tal cual, que a pesar de ser esclavo, era igual que todo. O sea, lo que nos enseña en esta petición es que sobre la igualdad y el respeto que debe prevalecer entre los cristianos. Eso es lo que nos enseña, que le está dando la misma posición de todos, a pesar que venía de ser esclavo. Por eso le dice, recíbalo y perdónalo, pero no como esclavo, sino como un hermano más de la iglesia. O sea, ese es el contexto, lo que podemos mirar, lo que hace el apóstol Pablo y lo que nos enseña él hoy a nosotros. Cuando Henry viene aquí, bueno, ya no ha vuelto. ¿Qué posición le hemos dado, o algunos le han dado le hemos dado a Henry? Mire que tiene que ver con eso, ¿cierto? ¿Qué posición? El día que se perdió el celular, ¿a quién se le echó la culpa de primero? Entonces se le está dando una posición que Pablo nos enseña aquí, que no debe ser así. Por eso le dice, por eso es la recomendación del apóstol Pablo para con Onésimo, para que lo reciban sin ningún problema, pero como si fuese un hermano común y corriente.
Ahora, miremos cuál era la relación entre Pablo y Filemón. ¿Cuál era la relación? ¿Cómo dice? Pablo se dirige a Filemón con un afecto de hermano, ¿cierto? Sí. ¿Y cómo lo llama? Llamándolo compañero de lucha. ¿Cómo dice el versículo 1? Ah, ¿cómo le dice? Al amado. ¿Cómo lo dice? Por eso Pablo se dirige con un afecto especial a este y lo llama compañero de lucha. ¿Esto qué es lo que podemos ver ahí? Esto subraya que la relación profunda que había entre ellos dos, entre Pablo y Filemón. Había una muy buena relación espiritual entre ellos dos. Pablo aprovecha esta relación ¿para qué? Para hacer su petición, mostrando cómo nuestras conexiones pueden ser canales de gracia y de restauración. Entonces es lo que nos enseña el apóstol Pablo. Y así debe ser nuestra posición para nuestros hermanos, ¿cierto? Le estaba dando una posición y sabe que de esa forma podía restaurar ¿a quién? A Onésimo, que era esclavo. Ahora, ¿cuál era el papel de Timoteo? En el versículo 1. Mire que lo que estamos haciendo es como un estudio. ¿Cuál era el papel de Timoteo en el versículo 1? De pronto está en la otra versión para leerlo, pero ahí con el micrófono. Era un colaborador pastor. Lea el versículo 1, a ver. Estimado Filemón, compañero de trabajo, te saludamos yo, Pablo, prisionero por la causa de Jesucristo, y nuestro hermano Timoteo. Nuestro hermano Timoteo. Entonces, ¿él era un qué? Era el mensajero, como el colaborador, como dijo la hermana, era como el coautor de la carta. Era él, ¿cierto? Timoteo es mencionado como coautor de la carta. Su presencia reforzaba que el mensaje de la comunión o el mensaje de la comunidad, el apoyo mutuo en fe. O sea, yo vengo de parte de quién? De Pablo, y le entrego esta carta a Filemón, para que Filemón haga lo que Pablo recomienda que haga para que reciba a Onésimo, no como esclavo, sino como un hermano más de la iglesia. O sea, para que no hiciera obsesión de, pero no, pero es que usted de dónde viene. No, para que lo recibiera tal cual, ¿cierto? Entonces, eso nos enseña, ¿qué nos está enseñando Pablo? El apoyo mutuo que ellos tenían en la fe, en la unidad, enseñándonos el valor de las alianzas, de la unidad, el valor de la misión, el valor del trabajo, el valor de lo que él tenía que hacer para que Onésimo siguiera ¿qué? Creciendo espiritualmente. ¿A dónde? En la iglesia. Entonces, mire el papel de Timoteo, que debe ser el papel de nosotros cuando alguien llega nuevo a la iglesia. Pero a veces no, usted no puede hacer esto, usted no puede hacer lo otro porque usted no le pertenece a hacer esto, porque usted está recién llegado. No, no, aquí lo que nos está enseñando la palabra es que no podemos hacer acepción de personas, ¿cierto? Es lo que nos dice. Ahora, la segunda, la fe, mire la fe y las acciones de Filemón. ¿Cuál fue la fe y las acciones? Leamos el versículo 5. A ver, ¿qué dice el versículo 5? Léalo con el micrófono para que lo lean allá. Dice el versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Entonces, ¿quién era Filemón? No, ¿quién? Más adelante, ¿qué es lo que dice? Léalo ahí, hermano. Léalo, hermano Javier. ¿El 5? Sí, el 5, a ver.
porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. O sea que si ustedes escuchan hablar de alguien de esa manera, ¿cómo era esa persona? ¿Cómo era Filemón? Era un discípulo de Jesús. Sí, Era un un discípulo. ¿Y qué servidor. más era? Dice, porque mire, ¿qué es lo que hace Pablo? Elogia a Filemón por su amor y su fe hacia Jesús. ¿A quién podríamos nosotros elogiar aquí en la iglesia por decir, este realmente sí es un cristiano, porque ama a Dios, hace las cosas como Dios las pide? Y eso es lo que hace el apóstol Pablo aquí, ¿cierto? Dice, Filemón es elogiado por su amor y fe hacia Jesús, y no solo hacia Jesús, hacia los hermanos de la iglesia y hacia los santos. Es elogiado por eso. Entonces, esto nos muestra cómo nuestra reputación y acciones entre nosotros en comunidad y la fe pueden fortalecer nuestras relaciones y testimonios con los demás. O sea, ¿qué es lo que podemos mirar aquí? Ah, no, vamos a hablar del pastor de la iglesia, la unidad. No, ese tiene amor por la gente. No, ese no tiene amor por la gente. Ese está ahí porque está por un interés. Pero lo que hace Pablo es que se da cuenta que Filemón es un hombre de fe, es un hombre de amor, que ayuda, es un hombre de Dios y que la ayuda a la iglesia y a la gente, a todo el mundo. Entonces, es elogiado por eso. Entonces, entonces, ¿cuál era la fe y las acciones de Filemón? Que era un hombre entregado a la obra. Por eso Pablo le escribe esa carta a él, y al escribírsela a él, Pablo sabía que él no lo iba a rechazar. ¿No iba a rechazar a quién? A Onésimo. No lo iba a rechazar. Entonces, ¿cómo podemos reflexionar? Y reflexionemos sobre cómo nuestras acciones reflejan nuestra fe. Es algo para reflexionar nosotros. Cómo lo que yo hago, mis acciones, las personas pueden decir, ese hombre sí es un hombre o una mujer de Dios. Y uno en la iglesia ve personas que realmente son de Dios y otros no. Y todas las iglesias hay personas que son más cercanas a Dios que otras, ¿cierto? Eso siempre se ve. Como Filemón debemos ser como quién? Como Filemón. Debemos ser conocidos por nuestro amor y servicio hacia los demás. ¿Será que la gente nos caracteriza por eso? Que la gente puede decir, uy, no, ese es conocido porque por el amor y el servicio hacia los demás. ¿Esto qué puede significar? Que tenemos que perdonar a quienes nos han ofendido y apoyar a quienes buscan redención en un nuevo comienzo. Y mira que uno lee esta carta y eso que le estamos haciendo un estudio, pero sí queremos hacerle, sí quiero que le hagamos un buen estudio, porque mire todo lo que podemos aprender, ¿m? Y lo que podemos aprender de ahí. Entonces, pero viene un segundo lugar, que es la transformación de Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Era el esclavo. Entonces vamos a mirar la transformación de Onésimo, que había sido esclavo y fue transformado por el evangelio. ¿Qué dicen los versículos 15 y 16? Nuevamente lo pueden leer en la versión PDT. A ver, Javier. Los versículos 15 y 16. Tal vez Onésimo fue apartado de ti por un poco tiempo para que pudieras tenerlo de vuelta para siempre. Ya no vuelve como un esclavo, sino como algo más valioso que un esclavo, como un hermano querido. Yo lo aprecio muchísimo, pero tú lo apreciarás aún más, no solo como ser humano, sino también como hermano en el Señor. Entonces, ¿qué había pasado en la vida de Onésimo? Había habido un cambio. Ah, muy bien. Había habido una transformación era esclavo, pero ahora estaba transformado. ¿Y quién lo transformó a él? El evangelio. Pero por lo que Pablo le enseñaba, o sea, la transformación fue por Pablo, pero lo transformó fue el evangelio, que había sido transformado por el evangelio. Pablo le pide a Filemón que le reciba como a un hermano, que le reciba como a un hermano en la fe, porque sabía que él ya había sido transformado
que Dios lo había cambiado y lo había transformado. Como cuando en las iglesias yo me acuerdo, en las iglesias, en un tiempo, si un hermano salía de una iglesia y llegaba a otra, tenía que ir con una carta de recomendación de la iglesia donde iba. Y el pastor lo recomendaba así, por qué se iba o no. Hoy en día eso ya no se ve. Los hermanos andan para arriba y para abajo. Ah, usted ya es cristiano, sí, ¿de qué iglesia viene? Ah, viene de tal iglesia. Hermano, ¿se quiere seguir congregando aquí? Entonces, por favor, tráeme una carta de allá donde usted viene. Porque no se sabe cómo salió el otro de allá. Eso tiene que ver con esto, con la recomendación, con la transformación. Si realmente es un hermano que está transformado o no, ¿cierto? Entonces, la transformación. Entonces, el cambio de Onésimo. En el versículo 16, ¿qué dice? El 16. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. O sea, la conversión de Onésimo lo lleva a qué? A de ser un simple esclavo a un hermano amado. A un hermano amado. Eso es lo que lo hace, ¿cierto? Pero algo que ahí Pablo está diciendo es que, o sea, está mostrando que no solamente espiritualmente ha cambiado Onésimo, sino también en la carne, o sea, físicamente, tal vez físicamente. La transformación de él. La fue completa, o sea, Ajá. no Entonces, es, por eso lo dice, no lo reciba sino como un hermano más de la iglesia, porque ya, y lo estaba recomendando quién, nada menos el apóstol Pablo. ¿Ah? Nadie lo estaba recomendando. Por eso esto nos ilustra la profunda transformación que puede ocurrir cuando alguien acepta a Cristo en su vida. Lo que Cristo hace con nosotros nos transforma cuando Cristo está en nosotros. Ahora, miremos la siguiente. ¿Cuál era la intención de Pablo? La intención de Pablo, versículo 10. A ver, uno de los que están allá conectados, a ver, versículo 10. ¿Cuál era la intención de Pablo? ¿Ahí me Bueno, escucha? sí, señora, Leo el 10, ¿cierto? el 10, Te ruego, te ruego por mi hijo Unésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿esto dice el versículo 10? Sí, Señor. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Qué era lo que estaba haciendo Pablo? Ah, ¿estaba qué? Intercediendo. Pero mírenla como dice. ¿Cómo lo dice la PT? te pido un favor para Onésimo, quien aquí en la prisión se ha convertido en un hijo para mí. Entonces, Pablo intercede por Onésimo pidiendo a Filimón que lo acepte. Si a usted le dice es como un hijo para mí, pues viene de Pablo, pues ¿cómo no lo va a aceptar? Mire esa recomendación que le hace. La intercesión es un acto poderoso de amor y de compromiso que nos da a nosotros el bienestar. Cuando usted intercede por otro, le está dando ¿qué? Le está dando un bienestar. Onésimo estaba siendo recomendado por Pablo. De hecho, ¿cómo lo tenían que aceptar? Pues como un hermano más. Mírenla, entonces la importancia de la intercesión. ¿Cada cuánto nosotros intercedemos por alguien? O intercedemos por nuestros hermanos en Cristo. Por eso dice que la intercesión es un acto poderoso de amor y de compromiso con el bienestar de otros. ¿Qué nos muestra? Mostrando la importancia de abogar por aquellos que no pueden hacerlos por sí mismos. Necesita de una recomendación. Necesita que alguien lo recomiende. ¿Y eso le sucedió a quién? A Onésimo. Ahora, ¿por qué Pablo hacía eso con Onésimo? ¿Por qué lo recomendaba tanto? Porque sabía
que Onésimo tenía un potencial y que iba a ser útil para la iglesia y para el extendimiento del evangelio. Por eso él lo recomendaba. ¿Qué dice el versículo 11? Antes él no te era útil, pero ahora se ha vuelto muy útil para ti y para mí. ¿Sí? Entonces, sabía que Onésimo era un hombre ¿qué? Útil. Útil. Ahora sí, pero ¿quién lo había vuelto a ser útil? Cristo, Cristo, Cristo. Cristo, estando en él, entonces cambió su vida. Entonces, que Pablo le mostró de Cristo, él recibió a Cristo y Cristo transformó. Por eso, Pablo destaca el potencial de Onésimo para contribuir positivamente en la comunidad, o sea, en el evangelio, en la iglesia. Esto nos enseña a valorar a las personas por su potencial en Cristo, no por su pasado. ¿Cómo debemos de valorar a las personas? Por lo que sirven, no por el pasado, por lo que ahora es. Eso es lo que nos está enseñando, nos enseña la palabra. No sé si digo o dejo ahí. ¿Qué horas son? Nos queda 15 minutos. Entonces, ¿qué aprendemos de aquí? ¿Qué podemos aplicar hasta aquí para nuestra vida? No, ¿cómo aplico yo eso para mi vida? Sí, ¿cómo aplico yo lo que acabamos de escuchar para mi vida? Pastor, que Muy bien. Sí, hermana Socorri y después la hermana Nuya, sí, con el micrófono. Pastor, que todos merecemos una oportunidad y toda esa oportunidad de cambio, ¿no? Y de ser nuevas personas en Cristo y poder servir y poder darnos a querer y bueno, recibir, como usted decía, esa recomendación tan especial que tuvo Pablo para con él. Y también dice allá en el versículo 12, dice, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. O sea, cuando tú metes como la mano al fuego por otro, ¿no? Pero Recíbele como a mí. sí, sí, hermana Socorro, está bien lo que está diciendo, pero ¿cómo aplica usted eso para su vida? ¿Cómo lo aplico? Sí, para su Pastor, vida. pues mejorar cada día. Yo puedo mejorar cada día. Con todas las fallas que tengo, puedo mejorar. Para mejorar cada día. Para mejorar cada día. Bueno, muy bien. Hermana Nubia. A mí me confronta y me dice cómo mi manera de ser, mi manera de actuar y de pensar influye en otras personas, porque decían que Onésimo en otra época no era útil, pero que a través de que conoció a Dios, pero también conoció a Pablo, Ujú. entonces él creyó y ya lo recomendaban como a él mismo. O sea, ¿qué hago yo para influenciar a otros, bueno o malo? Muy bien. Hermana, ahora sí, hermana, ahí desde la... O sea, recuerdes que cómo lo aplico yo para mi vida, para mi vida. No pensemos en los demás, sino para mí. Por eso, pastor, para mi vida es eso, saber que el Señor Jesucristo es el que transforma, nos da una oportunidad y que Él tiene un propósito para nuestras vidas, en otros, Sí, su sí, obra. eso es. Pero usted cómo, o sea, esta enseñanza, ¿qué hace usted? Siendo influencia, o sea, esa transformación dice la misma palabra que por sus frutos los conoceréis, entonces debemos ser influencia, Muy no, bien. no procurar o sea, ser aceptos a los ojos de los hombres, sino que tengamos un corazón puro para la presencia del Señor y vivir conforme a su palabra. Muy bien, ser influencia para otros. Muy bien, hermano Javier, ¿usted qué piensa? Bueno, para mi vida no puedo apresurarme a juzgar a otras personas que lleguen a la iglesia. O sea, no puedo volverme juez de la actitud de otras personas, porque lo primero que tengo que demostrar es el cambio realmente en mi vida, de lo que Cristo ha hecho en mi vida para podérselo mostrar a otros. Pero muchas veces nosotros nos jactamos de lo que tenemos, de lo que somos y juzgamos a otros porque no lo hacen, sabiendo de cierta manera que tienen el mismo conocimiento que uno tiene. Entonces, tengo que permitirme darle oportunidad a otras personas de mostrar su cambio que han tenido al llegar al Evangelio de Jesús. Porque es que a veces no permitimos que la otra persona muestre el cambio que ha tenido, sino que la vamos juzgando. Muy bien.
No sé si alguien más quiera, alguien de los que están conectados quiera decir algo. O sea, qué le enseña a usted lo que acabamos de escuchar? O sea, no hemos terminado, pero sí lo que escuchamos de lo que hizo Pablo, lo que hizo Pablo con Onésimo y lo que hizo con quién más, lo que hizo Timoteo, ¿qué fue lo otro? Miren los personajes, era Pablo, Onésimo, Timoteo y Filimón. ¿Qué nos enseña? Y Cristo, porque ahí está Dios, hay 5 personajes. ¿Qué nos enseñan estos 5 personajes a mi vida para que yo pueda aplicarlo yo? No para que otros lo apliquen, para que yo lo pueda aplicar a mi vida. Esa es la pregunta. Que A yo, ver si alguien de los que están conectados le pueden responder. Hermano, ¿ayer iba a decir algo? que yo debo de ser un agente restaurador. Muy, ajá. Porque lo que Pablo hizo fue que conoció a Onésimo, supo de cómo era Onésimo cuando fue esclavo, digámoslo en forma, en palabras, se escapó, porque dice que en un tiempo fue esclavo de Filemón, o sea, lo abandonó, se voló. Y sin embargo, Pablo lo coge y lo restaura. Y una vez restaurado, lo envía nuevamente a que vaya a donde a donde pertenecía, a donde debía estar, pero ya restaurado, no como ese ser humano, no como ese esclavo, sino como una persona diferente. Ya cambiada, Ya transformada. totalmente. Muy Entonces, bien. yo tengo que ser en la iglesia donde me desarrolle, tengo que ser una persona que ayuda a restaurar a aquel que necesita. Esta vaina. Tengo que ser restaurador. Restaurador, o sea, por la distinción. Consideremos cómo podemos facilitar la transformación de otros. ¿Cómo yo puedo facilitar por mí? No, porque es casi siempre, no, es que eso le pertenece al pastor o a los líderes, no, soy yo. ¿Cómo yo soy facilitador para la transformación de otras personas? Y ¿Ah? adicional hay algo que no lo tocamos, pero que Pablo lo escribe ahí, versículo, Es que voy a dejar la segunda parte para el próximo miércoles, es pero dígalo. que Pablo tenía la autoridad para poder imponer su voluntad ante Filemón, pero no lo hace así, lo hace más como pidiendo un favor, como dice, intercediendo porque aceptara a Onésimo en las nuevas condiciones que iba. Claro, pero mira lo que hizo Pablo. ¿Sabe qué hizo Pablo? Lo discipuló antes de enviarlo. Lo discipuló. Y eso es lo que nos enseña. ¿Cómo yo disipulo a un hermano nuevo que llega a la iglesia o a un familiar? ¿Cómo yo me vuelvo ese agente transformador, ese agente transformador, de discipulador para que esa otra persona cambie? Lo que hizo Pablo, dice, lo engendré desde dónde? Desde mis prisiones, dice. O sea, él se encargó de qué? De disipularlo, de mostrarle, de enseñarle la palabra de Dios, ofreciéndole qué? Oportunidades para crecer, para que fuese diferente, para que tuviese un cambio. Y lo manda y por favor no me lo vayan a recibir como un esclavo, sino como a un hermano más de la iglesia. O sea, dándole una oportunidad para qué, para crecer. O simplemente le brindó un espacio seguro donde qué, donde él podría seguir creciendo y poder prosperar en su vida. Entonces, esa es la Dios. ¿Cómo yo soy ese agente de cambio en la iglesia? Y eso tiene que ver con el crecimiento de la iglesia, con el discipulado de la iglesia. Y uno a veces se pregunta, ¿por qué la iglesia, la unidad no crece? ¿Qué está pasando? Y la pregunta nos la debemos de hacer cada uno de nosotros, no mirar al otro, porque casi siempre, ¿por qué la iglesia no crece? Entonces, es por culpa de la hermana Nuya. No, miren, el que me tengo que mirar soy yo. No echarle la culpa al otro, la estoy tomando como ejemplo, no es que, sino, ¿qué estoy haciendo yo mal? ¿Soy yo agente de cambio para que las otras personas vengan? ¿O soy yo, así como decía, o soy yo la piedra de tropiezo para que la gente diga, no, yo allá no quiero volver y ni voy a ir? Entonces, esta carta de Filemón con estos 5 personajes, Cristo, Jesucristo, Pablo, Onésimo, Timoteo y Filemón, mira lo que nos enseñan hasta aquí. Y fue lo que ellos hicieron. Entonces vamos a dejar ahí. Y el próximo miércoles termino con esta parte. Pero yo creo que esto,
una de las ideas que me nace a mí fue empezar a ir estudiando los libros, ir estudiando los libros y hacerlo de esta manera, porque mire, lo que uno aprende, lo que uno dice es verdad, yo no soy agente de cambio. Muchas veces no somos agentes de cambio, muchas veces nos convertimos, nos confronta, claro, nos confronta lo que hace Pablo. Muy bien, amados señores, en esta noche te damos gracias una vez más por este tiempo maravilloso, Señor, en la cual nos podemos acercar a tu palabra. Y eso que estamos haciendo un estudio rápido, Señor. Pero gracias por la oportunidad que nos da de poder reflexionar en ella y poder decir, ¿quién soy yo ante ti? ¿Qué estoy haciendo yo para que otras personas conozcan de ti? ¿Cuál es mi labor como agente transformador de aquellas personas que necesitan de tu palabra? Gracias, oh Dios, por cada uno de mis hermanos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto tiempo tenemos?